Muy buenas a todos, gente. Yo soy la Zona Fantasma y en este video les contaré la historia y la vida del Señor del Fuego, Sozin, el más importante de todos los gobernantes que hubo nunca en la Nación del Fuego, quien sería el principal causante de la Guerra de los 100 años y cuyo nombre sería otorgado al gran cometa que potenciaba a los Maestros Fuego. Sozin nació en el año 82 antes del inicio de la guerra. De sus padres no conocemos sus nombres, pero sabemos que su padre ya era el Señor del Fuego al momento de su nacimiento, y que Sozin fue su primogénito y por lo tanto su heredero. Además, como una extraordinaria coincidencia, Sozin nació justo el mismo día que murió el Avatar Kyoshi. Pero él no fue el único en nacer aquel día, pues en una de las familias nobles nació un niño llamado Roku. La familia de Roku eran los principales aliados de la familia real del fuego, y en consecuencia, sus hijos se volvieron muy unidos mientras crecían. Sozin y Roku jugaban juntos, comían juntos, estudiaban juntos y también entrenaban el fuego control juntos. Ambos eran inseparables, confiaban el uno en el otro más que ninguna otra persona, incluidos los miembros de sus respectivas familias. Reían sus bromas, se confiaban secretos, se ayudaban el uno al otro y ambos se consideraban como hermanos. Pero Roku no era el único hermano de Sozin, pues 2 años después de su nacimiento, nacería la princesa Sei-san, su hermana menor, con quien, a diferencia de Roku, compartía sangre, pero poco más tenía en común con ella. Sozin desde niño había demostrado un gran talento con el fuego control, pero todo lo contrario ocurría con su hermana, que a los 4 años aún no había logrado hacer fuego, lo cual era extremadamente inusual en la familia real, quienes se jactaban de ser los más poderosos maestros del elemento. El tardío despertar de las habilidades de su hija preocupó al Señor del Fuego, quien hizo llamar a todos los sabios del reino en busca de una solución. Los sabios pronto se dieron cuenta de que la princesa no poseía las habilidades innatas de un maestro, pero también temieron decirle la verdad a su padre, pues el nacimiento de un no maestro en la familia real sería visto como una gran vergüenza, símbolo de debilidad y fracaso. Así que temiendo la ira que aquella noticia despertaría, intentaron camuflar la situación, diciendo que el poder del fuego corría por las venas de todos los integrantes de su familia, pero que dado que su primer hijo poseía tanto talento, era posible que la fuerza que normalmente se habría dividido en varios herederos, se habría agotado toda con Sozin. Los sabios pretendían decir que el Señor del Fuego debía conformarse con un único y poderoso heredero, y ser comprensivo con la desafortunada situación de su hija, pero el Señor del Fuego no aceptó esa respuesta, y creyó que podía forzar el despertar de los poderes de Sei-san, utilizando para ello a Sozin, pues si él había sido la causa de su falta de poder, entonces él también podría ser la solución. Con esto en mente, el Señor del Fuego obligó a ambos hermanos a pelear entre sí, a pesar de que la princesa no poseía ningún poder, pues creía que al verse presionada por los ataques de Sozin, Sei-san acabaría despertando su fuego control. En un inicio, Sozin no quería hacer esto, pero como era solo un niño no se atrevía a contrariar a su padre y no tuvo más remedio que atacar sin piedad a su hermana, día tras día sin descanso. Sin embargo, Sei-san nunca mostró señales de poder hacer fuego control, y al final, el Señor del Fuego se rindió y decidió centrar todos sus esfuerzos en elevar las capacidades de Sozin, dejando a su hermana completamente de lado, quien a partir de entonces sería totalmente ignorada tanto por su familia como por sus mentores. Y aquello tuvo consecuencias desastrosas, pues los príncipes nunca llegaron a estrechar lazos, nunca jugaron juntos y nunca se les permitió verse más que para eventos oficiales o para sesiones de combate. Y cuando aquellos combates dejaron de llevarse a cabo, el Señor del Fuego se encargó de impedir que sus 2 hijos convivieran, pues temía que la debilidad de su hermana afectara a su heredero. Y a causa de ello, entre Sei-san y Sozin nunca hubo más que resentimiento. Pues mientras que Sei-san veía a Sozin como un abusivo que atacaba a los indefensos, Sozin la veía a ella como alguien que lo había deshonrado, pues mientras los príncipes anteriores siempre habían demostrado su valía contra oponentes apropiados, por culpa de su hermana, él se había visto obligado a luchar de forma indigna, lo cual lo hacía sentir avergonzado. Por desgracia, los príncipes nunca llegaron a hablar del tema, y no se dieron cuenta de que aquello había sido todo culpa de su padre. Y a partir de entonces, Sozin declararía que su único hermano verdadero era Roku, y que Sei-san no era más que una vergüenza para su familia, mientras que por su parte, Sei-san crecería para convertirse en la más férrea opositora a Sozin dentro de la corte.
En los años que siguieron, Sozin fue instruido por su padre en temas de política y gobernanza, donde el principal enfoque era que la grandeza de una nación dependía de sus riquezas, su poder militar y su extensión territorial. El resto de su tiempo, Sozin lo pasó en compañía de Roku, entrenando y organizando grandes fiestas donde celebraban sus cumpleaños juntos, y aquellos fueron los años más felices para el príncipe, viviendo en paz entre lujos y buena compañía. Pero todo cambiaría al cumplir los 16 años, pues mientras Roku y él celebraban su cumpleaños, los sabios del fuego se apersonaron en el lugar, y ante la incrédula mirada de todos los invitados, declararon que Roku era el Avatar, y debía partir de inmediato a entrenarse para cumplir con su deber. Aquella noticia dejó a Sozin perplejo. Al principio se alegró por su amigo, pensando que le esperaban emocionantes aventuras, pero más tarde se entristeció, pues Roku era la única persona en quien de verdad confiaba, y al irse, Sozin se quedaría completamente solo en la corte. Al despedirse, Sozin le obsequió su corona de príncipe como un símbolo de su amistad, y a la vez un juramento de que si alguna vez Roku necesitaba de una mano amiga, Sozin acudiría. Así, los dos amigos se separaron, y aquello tuvo consecuencias nefastas en Sozin, pues para él Roku no solo era un amigo, sino que muchas veces había fungido como una brújula moral que lo mantenía en equilibrio cuando las enseñanzas de su padre comenzaban a nublar su juicio. Y en años posteriores, muchos dirían que si Roku no hubiera sido el Avatar, y se hubiera quedado en la corte como consejero del futuro Señor del Fuego, otros habrían sido los caminos de Sozin. Pero ahora que su amigo no estaba, la influencia de su padre comenzó a crecer sin control. El Señor del Fuego se refería a la familia real como si fueran seres superiores. Hablaba sobre la grandeza de su nación y cómo el mundo debería seguir su ejemplo. Y Sozin comulgó con estas ideas y deseó que el resto del mundo conociera la paz y el progreso de su patria. Pero mientras crecía y se involucraba más en la política del país, se dio cuenta de que había una enorme contradicción en el discurso de su padre. Pues en aquel entonces, la Nación del Fuego no era como la conocemos ahora, sino que se encontraba dividida en múltiples provincias gobernadas por distintos clanes que no se sometían al gobierno del Señor del Fuego. Las disputas territoriales entre los clanes eran un problema común que amenazaba la paz de la nación y generaba todo tipo de problemas entre los ciudadanos. Era tarea del Señor del Fuego el mantener a los clanes a raya. Sin embargo, el padre de Sozin nunca hizo nada por evitar estos conflictos. Hablaba constantemente sobre la importancia de mantener un poderío firme, pero a la hora de la verdad, el padre de Sozin era un líder débil e indeciso, un bocón que alardeaba de la grandeza de su linaje, pero en la realidad era un cobarde, que no se atrevía a tomar decisiones en aquellos asuntos, pues temía las represalias que los clanes pudieran tomar en su contra. Los otros líderes del país sabían de esta debilidad, y actuaban por libre sabiendo que no tenían nada que temer, pues del gobierno central solo se escuchaban burlas acerca de los señores del fuego que no quema. A Sozin le enfurecía esta situación, pero no podía hacer nada al respecto, pues como príncipe no tenía la autoridad para contrariar los designios de su señor. Así pues, aunque Sozin amaba a su padre, repudió su cobardía y decidió que cuando llegara el momento de ocupar el trono, restauraría el honor y la gloria de su familia. Se juró a sí mismo que nunca bajaría la cabeza ante nadie y se convertiría en el líder fuerte y decidido que su pueblo necesitaba. Fue entonces que Sozin llamó la atención de un ministro al servicio de su padre, un hombre llamado Sianda, que, al igual que el joven príncipe, deseaba afianzar el poderío de la capital sobre las provincias, y veía en Sozin al líder que guiaría a su nación hacia la grandeza. Sianda no tardó en acercarse a Sozin, ofreciendo su ayuda y su consejo. Y como ambos compartían ideales, Sianda se convirtió en el que sería su más poderoso aliado. Durante estos años, aunque no se nos explica exactamente cuándo ni cómo, sabemos que Sozin logró hacerse con un dragón, un ejemplar de escamas azules, fiero y de carácter volátil, aunque totalmente leal a su maestro. Y tras esto, cuando Sozin tenía 24 años de edad, su padre enfermó y finalmente falleció, pasando a convertirse Sozin en el nuevo Señor del Fuego. Y con Sianda como su mano derecha, empezó a producirse el cambio. El primer acto de Sozin como Señor del Fuego fue enviar mensajes a todos los líderes de los clanes nobles, indicando que a partir de ahora, Sozin era el gobernante supremo de la nación, y que todos los demás señores debían arrodillarse o enfrentar la perdición. Pero aquellos mensajes cayeron en oídos sordos, pues los clanes nobles creyeron erróneamente que Sozin sería igual a su padre, y en respuesta, solo hubo más burlas sobre el fuego que no quema. Y Sozin no envió más mensajes.
No dijo ni una sola palabra, y en lugar de eso fue donde su consejero y preguntó quién era el general más capaz de su ejército. Cianda entonces mandó llamar a la general Horazo Eiko, una mujer que contaba con más experiencia en la guerra que nadie, y Sozin le ordenó reunir a todos aquellos soldados que le fueran fieles, para así formar un gran ejército con el cual someter a los clanes rebeldes. Eiko obedeció y ante las puertas de la capital se reunió un gran ejército lleno de maestros fuegos, lanceros, espadachines, arqueros y bestias de guerra. Entre los soldados había incertidumbre, pues nadie creía realmente que el joven señor pudiera someter a los clanes, hasta que Sozin se presentó ante su ejército, pero no iba vestido con las finas telas de la realeza, sino que iba ataviado con una armadura, y entonces demostró su gran capacidad de oratoria, pues pronunció un discurso que enardeció a los soldados. Declaró que había llegado la hora de que la nación se uniera bajo una única bandera, que someterían a los cobardes y traidores, y que todos aquellos valientes que lo siguieran en su osada tarea serían elevados a lo más alto, recordados por siempre como los más grandes héroes que la patria hubiera visto. Aquellas palabras ardieron como un fuego en el espíritu de su ejército, y al contemplar la determinación de Sozin, los soldados se llenaron de valor y se sintieron tan fuertes como si el gran cometa estuviera sobre ellos. Y así, el nuevo señor del fuego partió junto a su ejército a la guerra. Sozin era audaz pero inexperto, así que, aunque estaba junto al ejército, decidió que era más sabio otorgar el mando de las tropas a alguien con más experiencia. Así que nombró a Eiko comandante supremo de la Armada de Fuego. Y aquello fue una decisión acertada, pues Eiko demostró ser una experta estratega que cosechó victoria tras victoria en la guerra por la unificación. Así, durante un año, el ejército marchó por todo el país. Primero sometieron a los clanes más débiles, y al hacerlo sus filas aumentaron, pues por cada hombre que caía en batalla, 3 más se unían tras la victoria. Pronto los señores más poderosos del país se dieron cuenta de que el nuevo señor del fuego era una amenaza real, y decidieron formar una alianza para plantarle cara a Sozin. Así, la guerra se definió en una batalla final entre el ejército unido de los clanes nobles y el gran ejército del Señor del Fuego, y bajo el mando de la general Eiko, aquella batalla fue vencida y los clanes rebeldes fueron aplastados. Algunos de sus líderes murieron y los que sobrevivieron se arrodillaron todos ante el poderío de Sozin. Y así, por primera vez en la historia, la Nación del Fuego estuvo totalmente unida bajo un único gobierno. Y a partir de ese momento, el Señor del Fuego y sus descendientes serían los gobernantes supremos e indiscutibles de todo el territorio. Aquel acto cubrió a Sozin de gloria, lo elevó más alto que cualquiera de sus antepasados, y todos, tanto en la corte como en el pueblo llano, lo vieron como un gran héroe, el hombre que unificó a su país, el hombre que estaba destinado a guiar a la nación hacia la grandeza. La única que vio con malos ojos el ascenso de Sozin fue su hermana menor, Seisan, quien sentía en Sozin la sombra de su padre, y sospechó que la determinación de su hermano en realidad enmascaraba una insaciable sed de poder, y debía ser detenido antes de que se convirtiera en un tirano. Pero en aquel momento no dijo nada, pues entendía que no conseguiría nada haciendo declaraciones en una corte llena de aduladores de su líder. Así que, en lugar de oponerse abiertamente a su hermano, Seisan comenzó a reunirse en privado con los nobles de la capital, con la intención de ganar aliados que más tarde respaldasen su causa. Se enfocó sobre todo en los más jóvenes, quienes tenían la mente más abierta a nuevas ideologías. Seisan había estudiado a los monjes Aire, con cuya cultura había comulgado, y en sus reuniones compartió estas ideas que se oponían directamente al imperialismo de su hermano. Y así, en secreto, comenzó a ganar adeptos a su causa. Y una conspiración empezó a gestarse, con Seisan al mando, planeando la caída de su hermano. Pero para que esos planes se llevaran a cabo, aún faltaba más tiempo. Tiempo durante el cual Sozin, ahora que había unificado al país, decidió centrar sus esfuerzos en desarrollar a la nación. Y como líder, el desempeño de Sozin fue inmejorable, pues logró mejorar la calidad de vida en las regiones menos desarrolladas del país, hasta el punto que la pobreza fue prácticamente erradicada del reino. También se interesó por las máquinas y el desarrollo tecnológico, por lo que comenzó a impulsar una revolución industrial, construyendo fábricas y escuelas que ayudarían al desarrollo de nuevas tecnologías. Grandes inventos fueron creados durante este periodo, destacando por sobre todos la máquina de vapor, que más tarde se convertiría en el motor de múltiples transportes en la nación. Aquella revolución trajo gran prosperidad a la nación, creando fuentes de empleo y mejorando la calidad de vida.
pero también trajo consigo un aumento en la necesidad por recursos naturales, por lo que las áreas naturales se vieron fuertemente afectadas por la explotación y muchas veces se vieron en la necesidad de buscar recursos más allá de sus fronteras, lo que produciría múltiples conflictos económicos y sociales con el Reino Tierra. Para cualquier otro gobernante, aquello habría supuesto una baja en su aprobación, pero Sozin, que era un maestro de la política y la propaganda, se aprovechó de la situación para introducir un sentimiento nacionalista en la población, donde se alegaba que todo lo hecho era por la gloria de la Nación del Fuego, y se acusaba al Reino Tierra de obstruir el progreso. A pesar de sus ideales nacionalistas, Sozin también creía que el obtener conocimiento de todas partes del mundo podría beneficiar a sus ciudadanos, pues creía que la educación y el conocimiento eran esenciales para el correcto desarrollo de una nación. Con esto en mente, formó una alianza con los 4 templos del aire, con el objetivo de crear una escuela donde los habitantes de la Nación del Fuego pudieran aprender de otras culturas. Múltiples monjes viajaron a la Nación del Fuego con el fin de servir como profesores, pero con ellos también llegó una facción de monjes disidentes, conocida como el Viento Guía. Estos monjes renegados eran liderados por un hombre llamado Kandro, y se oponían a la alianza entre el Señor del Fuego y los Templos Aire, pues repudiaban a las clases gobernantes y a todo aquel que ostentara bienes materiales. Y por tanto despreciaban también la idea de que los Templos Aire se involucraran en la política de otras naciones, y que compartieran sus conocimientos con quienes ellos juzgaban como indignos. La alianza entre los Templos Aire y la Nación del Fuego involucraba la inauguración de un centro de estudios en el territorio de la Nación del Fuego, pero durante la construcción del complejo, los trabajadores fueron atacados por los miembros del Viento Guía, interrumpiéndose así la obra. Sozin tomó aquel acto como una amenaza de guerra y rápidamente envió al ejército para proteger a la población local y exigió a los Templos Aire responder por aquel acto. Sin embargo, los monjes se lavaron las manos al asegurar que aquel incidente fue llevado a cabo por los miembros de una secta que no los representaba y de la cual no eran responsables. Pero aquella respuesta no le bastó a Sozin y se negó a continuar con la alianza hasta que todos los miembros del Viento Guía hubieran abandonado su territorio. Pero la secta no tenía intención de marcharse, pues sus planes en la Nación del Fuego apenas habían comenzado. Pues sin que Sozin se diera cuenta, durante años su hermana Seisan había estado moviendo los hilos en la sombra, colocando las piezas en su lugar, haciendo alianzas aquí y allá, preparando la caída de su hermano. Pero Seisan no solo deseaba derrocar a Sozin, sino que quería eliminar todo el sistema de gobierno en la Nación del Fuego, acabando con la nobleza y la monarquía. Aunque no deseaba derramar sangre, pues al haber adoptado el estilo de vida de los Maestros Aire, se había vuelto una pacifista, por lo cual su revolución no sería una guerra armada, sino ideológica, con la cual pretendía cortar de tajo el poder y la influencia de su hermano. Por años Seisan predicó las ideas de los nómadas del aire entre los hijos de los nobles, y muchos fueron seducidos por el estilo de vida libre de las ataduras a las que su posición social los obligaba. Sin embargo, habían mantenido esta inclinación en secreto, esperando el momento de rebelarse, y cuando el Viento Guía llegó, esa fue la señal para iniciar la rebelión. Y pronto, todos los partidarios de Seisan anunciaron que renunciaban a sus títulos nobiliarios, a sus bienes materiales, y que adoptarían el estilo de vida desapegado de los monjes Aire. Así, de la noche a la mañana, cientos de nobles en toda la nación se quedaron sin herederos, lo cual hizo tambalear por completo al gobierno, pues al tratarse de una monarquía, sin herederos a los cuales legar el poder, todo el sistema se desmoronaría. Y para dar el golpe de gracia, la propia Seisan, la princesa y hermana del mismísimo Señor del Fuego, anunció que ella también renunciaría a su título y privilegios, y que además se casaría con Kandro, el líder del Viento Guía. Y aquello fue una jugada maestra, pues no solo comprometió la estabilidad del sistema, sino que debilitó enormemente el poder de Sozin, quien pasó de ser visto como un poderoso líder a alguien débil, a quien ni siquiera su familia respetaba, y que había dejado que su propia sangre derribara los pilares de la nación. Cuando Sozin supo lo que hizo su hermana, montó en cólera, pues entendió que todo lo ocurrido había sido orquestado con el único fin de arrebatarle el poder, ya que al contrario de lo que Seisan contaba a sus seguidores, su compromiso con Kandro no tenía motivos ni ideológicos ni mucho menos románticos, sino que era una unión meramente política, pues a Seisan en realidad le gustaban las mujeres, y por tanto, aquella revolución ideológica era mucho más que una tendencia filosófica, era un atentado contra el Señor del Fuego.
Ante aquella crisis, Sozin convocó a un consejo privado conformado por Sianda, su mano derecha, Eiko, su general en jefe, y Mio, quien era su guardaespaldas personal y una de las guerreras más poderosas de la nación. Durante el debate que siguió, Eiko propuso utilizar al ejército para exterminar a todos los partidarios de la princesa, pero Sozin se negó, pues Seisan se había vuelto demasiado popular entre la gente, y un ataque directo podría desatar una guerra civil. Entonces Sianda propuso un plan con un enfoque diferente, y junto a Mio trazó un plan para desacreditar a los maestros aire al hacerlos ver como una amenaza para la seguridad. Para ello, enviarían a maestros fuego disfrazados como monjes que, valiéndose de un artefacto oculto entre las túnicas, que permitía utilizar fuego control para generar ráfagas de aire caliente, fingirían ser miembros del viento guía, atacando a los ciudadanos indefensos. El Señor del Fuego entonces dio su venia, y aquel plan tuvo éxito, pues fue el inicio de una fuerte propaganda diseñada por Sozin, donde se hacía ver a los nómadas aire como una sociedad violenta. Además, los ataques causaron confusión en las filas del viento guía, pues muchos pensaron que de verdad se habían ordenado ataques contra los ciudadanos, y con eso, varios de los actos violentos en verdad fueron perpetrados por auténticos maestros aire, a pesar de que Kandro y Seisan habían prohibido cualquier actividad hostil, pues aquello sería una contradicción al mensaje que intentaban propagar. Estos atentados le dieron a Sozin la excusa para colocar soldados en distintos pueblos y ciudades estratégicos, ganándose el apoyo no de los nobles, sino del pueblo llano, que influenciados por la propaganda, vieron en Sozin a un protector que los mantenía a salvo de la barbarie de los monjes. En respuesta a esto, Seisan convocó a un simposio antes de su boda, y a este evento invitó a todos los nobles, generales de alto rango, miembros de la corte y personas influyentes de la nación, con el objetivo de desmentir el discurso xenófobo de Sozin, de exponer los falsos ataques y de mostrar a su hermano como un tirano sediento de poder. Para este evento, Sianda y Mio urdieron un plan donde maestros fuego disfrazados como monjes se infiltrarían y atacarían a los nobles que asistieron al evento, haciendo parecer al simposio como una trampa tendida por los monjes para aniquilarlos, pero que los guardias de Sozin llegarían justo a tiempo para salvar a sus compatriotas y someter a los terroristas. De haber tenido éxito, aquel plan habría supuesto la derrota definitiva para la revolución, pero los espías de Seisan descubrieron estos planes y lograron avisar a la princesa a tiempo para que cancelara el evento. De este modo, nada ocurrió, pero Seisan entendió que la tensión había escalado demasiado y decidió posponer su boda hasta que pudieran garantizar la seguridad del evento. Una vez Kandro y Seisan se hubieran casado, Sozin perdería el apoyo de sus seguidores, y entonces podría ser fácilmente derrocado, por lo que el Señor del Fuego debía impedir esta unión a toda costa. Pero Seisan había erosionado casi por completo la influencia política de su hermano. Los fieles a Sozin habían perdido poder, quienes se habían aliado con su hermana se habían fortalecido, y muchos otros que no se habían decantado por ningún bando, comenzaron a cuestionar el liderazgo del Señor del Fuego. Todo apuntaba a que la monarquía sería derribada, pero Seisan había cometido un error, pues había centrado todos sus esfuerzos en manipular a la clase dominante, olvidándose por completo de los ciudadanos comunes. Y Sozin, que era un genio manipulando a las masas, sabía que el poder no residía en un grupo de aristócratas perfumados. Títulos y linajes eran solo ilusiones, una historia que se contaba una y otra vez hasta que el pueblo olvidara que era una mentira. Y quien contara la historia, controlaba al pueblo. Pues el poder, el verdadero poder, reside donde los hombres crean que reside. Así que, en lugar de intentar recuperar la confianza de los nobles, apostó por reafirmar su poder con la gente común, los soldados, los obreros y los campesinos, aquellos cuyas vidas habían mejorado durante su gobierno, aquellos que se habían sentido inspirados cuando el Señor del Fuego luchó a su lado durante la guerra, y quienes se habían sentido protegidos cuando su líder envió soldados para guardar sus hogares de los bandidos del aire. Sozin ideó una nueva campaña propagandística, donde se colocó a sí mismo ya no como un simple gobernante, sino como una figura casi divina, alguien que estaba por encima de los simples mortales, y para lograr esto, instauró las cacerías de dragones, como pruebas de valor y fuerza para demostrar el poderío de aquellos que completaran la hazaña. Sozin en persona mató al primer dragón y proclamó que al hacerlo, él mismo se había convertido en uno. Declaró también que cualquiera que matara a una de estas bestias recibiría el título de dragón honorario y también un lugar en su corte. Tras esto, muchos nobles y militares intentaron llevar a cabo aquella tarea, y muchos murieron en el intento.
pero quienes salieron victoriosos fueron vistos como la élite de la élite, como auténticos héroes de leyenda. Y pronto, las historias corrieron, y en cada rincón de la nación se escuchaban las leyendas sobre los señores dragón, tan grandes y majestuosos como las criaturas que les daban nombre. Y la propaganda de Sozin dio resultado, pues tanto él como sus aliados comenzaron a ser reverenciados entre el pueblo como una suerte de semidioses, mientras que sus adversarios fueron vistos como débiles y cobardes. Y con el gran apoyo popular que recibió Sozin, el movimiento de Seisan perdió fuerza. Muchos abandonaron la causa, y los nobles que se habían unido a ella perdieron su influencia cuando sus lugares en la corte fueron reemplazados por los cazadores de dragones. Y con aquella jugada maestra, Sozin logró al mismo tiempo ganar el amor de su pueblo, debilitar a sus enemigos y fortalecer a sus aliados. Y con ello, la rebelión de Seisan quedó condenada, pues al perder su popularidad, ya no había nada que impidiera que el ejército marchara sobre ellos. Ante esta situación, el viento guía se dispuso a huir del país, pero Sozin les cortó la retirada. Y aunque en ningún lugar se nos explica cuál fue el destino ni de Kandro ni de sus discípulos, ninguno de ellos vuelve a ser mencionado nunca, por lo que es de suponer que todos fueron masacrados. Sin embargo, Seisan no fue ejecutada, porque Sozin juzgó que la muerte no era un castigo apropiado para su traicionera hermana. Así que, en vez de ejecutarla, la encerró en una habitación del palacio, donde sería vigilada las 24 horas, y todos los días un mensajero iría a verla, para contarle las noticias del reino. Pero aquello no fue un acto de misericordia, sino un castigo, pues Sozin declaró que ella, que con tanta intensidad había deseado verlo fracasar, debía vivir, para que pudiera verlo triunfar, y se amargara, sabiendo que nunca podría detenerlo. Y como una venganza más personal, la primera noticia que Seisan recibió fue que Sozin había vuelto ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. A Sozin estas uniones le daban igual, pero como sabía de las preferencias de su hermana, quiso asegurarse de que todos sus semejantes vivieran como parias a partir de ahora. Tras sofocar la rebelión de Seisan, Sozin afianzó su poder con aún más fuerza que nunca, pero aquel conflicto había dejado graves secuelas. Para empezar, Xianda, su mano derecha, nunca más es mencionado en ningún medio, por lo que no podemos estar seguros de qué le pasó. Pero en la historia de La Misión Urgente, que ocurre durante la rebelión, se menciona que un maestro fuego llamado Ezra, a quien Xianda había enviado al exilio años atrás, había vuelto a la capital en busca de venganza, por lo que podemos suponer que Xianda desaparece de la historia, porque Ezra lo encontró, ambos lucharon, y Ezra lo mató. Por lo que Sozin habría perdido a su principal aliado durante el caos. La siguiente consecuencia tiene relación con los dragones, pues aunque en un principio solo unos pocos murieron, en años posteriores al reinado de Sozin, aquellas ordalías antaño reservadas para unos pocos, acabarían por convertirse en un deporte que resultó en la casi extinción de la especie. Pero incluso mucho antes de que eso ocurriera, las muertes de los primeros dragones enfurecieron a los espíritus, por lo que grupos de espíritus oscuros comenzaron a atacar algunas aldeas. Para ello, Sozin no tardó en formar un grupo especial encargado de combatir esta amenaza, pero no fue lo bastante rápido, y la inusual actividad espiritual fue detectada por las tribus agua, pues los espíritus también atacaron una isla cuyo territorio pertenecía a las tribus, por lo cual enviaron una expedición a la Nación del Fuego con el fin de investigar aquellos sucesos. Pero Sozin, que en aquel momento no podía arriesgarse a manchar su imagen con más problemas, se aprovechó de la visita de las tribus para culparlos de la actividad espiritual, y con ello nuevamente avivó el sentimiento de aversión hacia los extranjeros entre sus ciudadanos. Por lo que Sozin, a pesar de haber recuperado el control del país y tener un gobierno mucho más sólido de lo que había sido antes, también se había enemistado con todas las demás naciones, y aunque en un principio utilizó la propaganda nacionalista como un simple método para aumentar su popularidad, tras los eventos ocurridos, él mismo comenzó a ver con recelo a los demás países, y empezó a crecer en su interior la idea de que al igual que su nación había prosperado tras la unificación, el mundo también podría prosperar si se uniera bajo un único gobierno. Pero antes de pensar en lo que había fuera de sus fronteras, Sozin decidió que debía fortalecer su país, para asegurarse de que nunca más ocurriera otra crisis que pusiera en riesgo su reinado. Por aquel entonces, la Nación del Fuego ya era rica y próspera, así que Sozin centró sus esfuerzos en aumentar el poderío militar. Lo primero que hizo fue igualar a hombres y mujeres ante la ley,
y esto le permitió aumentar sus ejércitos, pues a diferencia de las demás naciones donde únicamente los hombres luchaban, las mujeres de la Nación del Fuego eran entrenadas en el arte de la guerra junto a sus contrapartes masculinas. Ya antes había mujeres en el ejército, pero se trataba de una minoría, generalmente provenientes de familias militares. Sin embargo, con la militarización del país se volvió una práctica común, y aquello aumentó enormemente el número de efectivos en su ejército, pues jóvenes, hombres y mujeres de todas las clases sociales fueron reclutados sin discriminar. Y aquello era visto como un gran honor, pues con la glorificación que había respecto a la figura del Señor del Fuego, muchos eran los que deseaban formar parte del gran ejército del fuego. Aunado a esto, la cultura militar se volvió tan fuerte que se hizo común entre los nobles entrenar a sus hijos desde niños para convertirlos en guerreros hábiles, incluso aquellos que no podían usar fuego control. Todos eran instruidos sin excepción en distintos tipos de combate, como lo eran el uso de espadas, armas arrojadizas o el bloqueo de chi. Uno de los cambios más notables fue el de la Academia Real del Fuego para chicas, que anteriormente había sido una escuela destinada a la formación de damas refinadas, pero en tiempos de Sozin se convirtió en un auténtico colegio militar, donde mediante entrenamientos brutales las jóvenes instruían no solo en política y economía, sino también en tácticas de combate y en el arte de la guerra. Y de esta misma escuela, décadas más tarde, egresarían personajes como Mei, Tai Li y la princesa Azula. De este modo, la Nación del Fuego se convirtió en la fuerza militar más poderosa que hubiera existido nunca, pues no solo poseían al ejército más grande del mundo, sino que su tecnología superaba con creces a las demás naciones, e incluso los hijos de la nobleza eran guerreros altamente capacitados. La Nación del Fuego estaba adelantada un siglo al resto de países y tenía la fuerza suficiente para desafiar al mundo entero. Y viendo el esplendor y la gloria de su país, en contraste con la decadencia que en aquel momento aquejaba al Reino Tierra, Sozin comenzó a pensar seriamente en expandir sus fronteras, pues veía al mundo como un lugar enfermo que clamaba por ayuda, y genuinamente creía que podía ayudarlos a progresar, pues cuando Sozin pensaba en esto, no se veía a sí mismo como un conquistador, sino como un salvador que podía resolver los problemas del mundo. Estaba convencido de que él y solo él podría guiar al mundo entero hacia un mejor mañana. Y durante este periodo, cuando la Nación del Fuego atravesaba por una era dorada y Sozin se debatía a sí mismo sobre su próximo movimiento, el Avatar Roku, su gran amigo, finalmente volvió a casa. Y en aquel momento, el corazón de Sozin se llenó de alegría y se olvidó momentáneamente de sus planes expansionistas, pues aquellos años en los que Roku estuvo fuera habían sido prósperos pero desgastantes para el Señor del Fuego. Y ahora que su amigo había vuelto, sintió un gran alivio, pues por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía auténtica compañía. Habían pasado 12 años desde la última vez que se vieron, y ambos habían cambiado desde entonces, pero su amistad seguía intacta, y durante los siguientes meses todo fue como cuando eran jóvenes. Un día, Roku le pediría a Sozin que oficiara como padrino en su boda, a lo que éste aceptó gustoso. Y entonces, al darse cuenta del fuerte vínculo que los unía a ambos, a Avatar y Señor del Fuego, razonó que nada de ello podía ser coincidencia. Ambos nacidos el mismo día, ambos amigos inseparables, y ambos destinados a ocupar puestos de suma importancia para el mundo. Para Sozin, eso fue una señal de que su deseo de expansión no era motivado por la ambición, sino que era un sagrado destino, una orden moral. Él, junto al Avatar Roku, debían compartir la prosperidad de su nación con el mundo, no porque así lo desearan, sino porque ese era su destino y su responsabilidad. Con eso en mente, durante el banquete de bodas, Sozin apartó a Roku de la fiesta para poder charlar en privado, y comenzó a hablar de su visión del mundo. Pero cuando Roku se dio cuenta de a dónde quería llegar, lo interrumpió de inmediato, y no quiso escuchar más del tema. Advirtió a Sozin que las 4 naciones debían permanecer separadas y que nunca más volviera a mencionar aquellas ideas. Para Sozin, aquello fue como un balde de agua fría, pues de todas las personas en el mundo, Roku era el único que nunca esperó que lo contrariara. Sin embargo, hizo caso a su amigo y no discutió más del tema, aunque aquella idea aún rondaba por su mente. Poco después, Roku dejaría la capital con su esposa, y Sozin iría a despedirlos, aunque aquella fue una despedida fría. Y la relación entre Roku y Sozin jamás volvería a ser la misma. De los años que siguieron no sabemos mucho, excepto que en algún momento Sozin se casó con una mujer cuyo nombre desconocemos y tuvo un hijo llamado Azulon, que hasta donde sabemos fue el único hijo que engendró nunca. Respecto al nacimiento de Azulon, hay un problema, pues existen 2 fechas oficiales en las que supuestamente nació.
La primera dice que nació el mismo año que inició la Guerra de los 100 años, pero aquello no parece probable, puesto que para aquel entonces Sozin tenía ya 82 años, y resulta difícil de creer que pudiera engendrar hijos a una edad tan avanzada. Y más absurdo aún, es que siendo el Señor del Fuego, no haya procreado un heredero antes. La segunda versión es mucho más plausible, pues en el libro Legado de la Nación del Fuego, se muestra esta imagen oficial donde vemos a un Azulon adolescente, y a un Sozin que ni siquiera tiene canas. Así que, como esta segunda versión tiene mucho más sentido, es la que yo voy a considerar como canónica, mientras que la primera la consideraré como un simple error de continuidad que ya ha quedado fuera del canon. Así que, volviendo al tema, cuando Sozin tenía entre 30 y 35 años, nacería su hijo y heredero, Azulon, y durante un tiempo la paz reinó en el mundo, pues Sozin no deseaba contrariar al Avatar, y por algunos años dejó de lado sus sueños de conquista. Aunque esta paz se vería comprometida con el descubrimiento de una isla ubicada justo entre el Reino Tierra y la Nación del Fuego. Aquella isla era pequeña, pero abundante en recursos naturales, y con la creciente demanda de los mismos, ambos países reclamaron la soberanía sobre aquel territorio. Al principio, ningún país ocupó la isla, pues el Reino Tierra no deseaba una guerra, mientras que Sozin no quería oponerse a Roku. Y tal vez, si aquella isla hubiera permanecido neutral, la paz se habría mantenido. Pero el imprudente Rey Tierra, creyendo que Sozin no se atrevería a desafiar al Avatar, apostó tropas en la isla. Pero Sozin respondió a tal atrevimiento enviando a su ejército para reclamar la isla como parte de la Nación del Fuego. La batalla duró poco, pues las tropas del fuego eran superiores tanto en armamento como en preparación, y los soldados de la tierra fueron expulsados. Pero la cosa no quedaría ahí, pues Sozin, presionado por la necesidad de recursos naturales y también por el clamor de su pueblo que había expresado su indignación por el atrevimiento del Rey Tierra, decidió aprovechar el momento y atacar la costa del Reino Tierra, donde conquistó sin problemas algunas ciudades costeras y estableció así las primeras colonias. Al principio Sozin no deseaba contrariar a su amigo Roku, pero se había visto envuelto en la maquinaria que él mismo había creado, pues tras décadas de incentivar el pensamiento supremacista en su gente, ahora debía actuar acorde a ello. Y, ya sea por fortuna o por desgracia, el Reino Tierra no respondió al ataque, pues el rey sabía que no podría vencer a Sozin, así que en su lugar decidió ser paciente y esperar a que el Avatar tomara el asunto en sus manos. Y justo eso fue lo que ocurrió, pues cuando Roku vio las colonias, de inmediato se dirigió a la capital del fuego para confrontar a Sozin. En aquel momento, Sozin ya tenía el corazón oscurecido, frustrado por la presión que él mismo había provocado, y tras años de lidiar con el traicionero ambiente político, se había vuelto intolerante y rápido en la cólera. Así que cuando Roku entró al palacio con altivas palabras, acusándolo sin siquiera molestarse en averiguar sus motivos, Sozin respondió de forma igualmente altiva, y en lugar de explicar la situación, acusó a Roku de ser un traidor, que había dado la espalda a su nación y a sus amigos. Pero Roku no se dejó intimidar y ordenó a Sozin poner fin a sus actividades en el Reino Tierra. Y en ese momento, Sozin ardió en furia y atacó al que antaño fuera su amigo. Pero Roku era ya un avatar completamente realizado, y Sozin no era rival para él. Por lo que aquella pelea duró poco. Roku sometió al Señor del Fuego y destrozó el palacio para demostrarle a Sozin que aquello era un ultimátum, pues si volvía a desafiarlo, no dudaría en acabar con él, permanentemente. Y con aquella amenaza, Sozin cesó las hostilidades, no porque así lo deseara, sino porque temía la furia del Avatar. Y tras esto, pasaron 25 años donde hubo una tensa paz en el mundo. Pero el paso del tiempo no apaciguó a Sozin, sino todo lo contrario, pues meditando en soledad, cada vez estaba más convencido de que su visión del mundo era la correcta. Bajo su gobierno, la Nación del Fuego se había convertido en un paraíso, mientras que el resto del mundo se encontraba sumido en la miseria. Las arcaicas costumbres de las tribus agua, la infinita corrupción del Reino Tierra y la pasiva hipocresía de los templos aire obstaculizaban el progreso. Pero él podía liberarlos de todo aquello. Él y solo él tenía la solución a los problemas del mundo. Pero no podría hacer nada mientras Roku se opusiera. No entendía por qué él, su gran amigo, no era capaz de ver lo mismo que él. Pensó que Roku estaba desperdiciando sus habilidades y pensó que debió haber sido él y no Roku quien fuera el Avatar. Así pasaron los años, hasta que una noche, mientras Sozin dormía, un estruendo lo despertó. Salió a su balcón, desde donde pudo ver una enorme columna de humo negro, tan grande que podía verse claramente desde el palacio, aun cuando aquella explosión se produjo a más de 160 kilómetros de distancia.
Sozin supo de inmediato que aquella isla era donde Roku vivía, y supo también que por el tamaño de la explosión, nadie escaparía de la catástrofe. Y entonces, ante aquel aciago momento, Sozin recordó el juramento que había hecho hacía ya 54 años, en el cual dijo que si Roku alguna vez precisaba de su ayuda, él acudiría sin dudar. Y Sozin honró ese juramento, y sin perder un solo instante, montó a lomos de su dragón y voló a toda velocidad en dirección a la isla, llegando justo a tiempo para ayudar a Roku. Ahí, ambos amigos, quienes probablemente eran los maestros más poderosos con vida, lucharon juntos contra las fuerzas de la naturaleza, y trabajando juntos, consiguieron contener el desastre el suficiente tiempo para que los habitantes de la isla pudieran evacuar. Gracias a los esfuerzos de Roku y Sozin, ningún civil murió aquel día. Pero la batalla no había terminado, pues ambos aún debían escapar, y durante la retirada, una explosión de gas venenoso golpeó a Roku, quien cayó al piso, y sofocándose, imploró por la ayuda de Sozin. Pero en ese momento, Sozin vio una oportunidad que no volvería a presentarse jamás, pues sin Roku, todos sus planes serían posibles. El corazón de Sozin se puso en una balanza. Debía elegir entre su amigo y sus ambiciones. Y Sozin eligió lo segundo. Dejó a Roku tendido para morir y escapó sobre su dragón, mientras la nube de ceniza acababa con su amigo. Y tras esto, Sozin quedó totalmente corrompido. Se entregó por completo a su sed de poder, y todo atisbo del joven honorable que alguna vez fue, se perdió para siempre. En los años que siguieron, Sozin comenzó por fin a planear la conquista del mundo, y durante 12 años se dedicó a crear la armada más poderosa que el mundo haya conocido. Se forjaron armas, se construyeron barcos y máquinas de guerra, se trazaron planes, y finalmente, cuando Sozin tenía ya 82 años, estuvo preparado para iniciar el ataque. Sin embargo, durante todo ese tiempo, un miedo estuvo carcomiendo su mente, pues recordaba el abrumador poder del Avatar, y lo temía más que a nada en el mundo. Sabía que si el nuevo Avatar se alzaba en su contra, aquello significaría su final, por lo que decidió que tenía que aniquilarlo antes de que se convirtiera en una amenaza. Así que dirigió su mirada a los templos aire y los convirtió en su primer objetivo. Sabía lo que tenía que hacer. No podía arriesgarse a que el Avatar escapara, así que tenía que aniquilarlos a todos. No podía quedar ni un solo maestro aire con vida, y para ello debía atacar todos los templos al mismo tiempo, para así evitar que alguien diera la voz de alarma. Sozin conocía bien la guerra, pero aquello no era una conquista, era un genocidio, un acto abominable que en otros tiempos jamás se hubiera atrevido a hacer. Pero ahora, el miedo lo enloquecía y le nublaba la razón. Para lograr aquella abominación, Sozin necesitaría de la ayuda del gran cometa, que solo pasaba una vez cada 100 años, por lo que debía atacar el mismo día que el astro surcara los cielos. Pero entonces surgió un problema, pues en aquel entonces la ubicación de los templos aire era un completo secreto que los monjes guardaban celosamente. Además, se decía que la única forma de acceder a ellos era volando, por lo que incluso si los encontraba, sería difícil llevar un ejército hasta ellos. Sozin envió espías por todo el mundo con el objetivo de encontrar los templos, pero no consiguieron nada, y cuando parecía que sus aspiraciones estaban a punto de verse frustradas, un hombre misterioso apareció en su palacio, como un siniestro mensajero del destino, que podía ofrecer justo lo que Sozin necesitaba. Se trataba de Afiko, un monje del Templo Aire del Sur, que tras entrar en conflicto con el Consejo de Ancianos, decidió traicionar a su pueblo, y sabiendo de los planes expansionistas del Señor del Fuego, fue con él para revelarle la ubicación de todos los templos aire, así como los caminos secretos que llegaban hasta ellos. Y con ello, Sozin finalmente tuvo todo lo que necesitaba para llevar a cabo su gran plan. Y una vez estuvo preparado, Sozin esperó por la llegada del cometa. Así, en cuanto el cielo se tiñó de rojo, el ataque comenzó. Aquella matanza fue algo sin precedentes. Nunca en la historia se había llevado a cabo un acto de tal brutalidad. El fuego, la ceniza y el olor a carne quemada inundaron los templos aire. Muy pocos sobrevivieron al genocidio, y quienes lo hicieron fueron cazados como animales en los años que siguieron, hasta que al final no quedó ni un solo maestro aire con vida. Aquella matanza constituye la mayor tragedia que se recuerda. Millones fueron aniquilados en tan solo una noche, y el mundo nunca más volvió a ser el mismo. Y con este horrible acto, la guerra por fin comenzó, y las tropas de Sozin marcharon por todo el mundo.
Como agradecimiento por sus servicios, Sozin nombró a Fico ciudadano honorario de la Nación del Fuego, miembro de la corte y general del Gran Ejército del Fuego, pero le prohibió estrictamente el contraer matrimonio o engendrar hijos, pues Sozin deseaba a toda costa acabar con la raza de los maestros aire, pues tenía la esperanza de que al hacerlo, podría cortar para siempre el ciclo Avatar. Sin embargo, Fico no tardó en desobedecer esta orden, se casó en secreto y tuvo una hija. Pero Sozin lo descubrió y personalmente aniquiló a Fico, quien se había vuelto un traidor por partida doble, y de su esposa y de su hija no se supo nunca cuál fue su destino. En cuanto a la guerra refiere, Sozin ya era un anciano, pero se dice que el cometa lo llenó de un vigor y una fuerza que mantuvo incluso en los años posteriores a su paso, cosa que demostró cuando él mismo se puso a la cabeza del ejército y luchó en el frente de batalla tal como había hecho en su juventud. Destaca la batalla de Wan Tui, una poderosa ciudad amurallada del Reino Tierra cuya guarnición superaba en número al Ejército del Fuego, pero Sozin, mediante estrategia, logró quemar las provisiones de la ciudad, que no tuvo más remedio que rendirse. Sin embargo, Sozin no comandó la guerra por mucho tiempo, pues los sabios le informaron que no se había detectado el nacimiento de un nuevo avatar, lo cual significaba que, o bien el avatar del aire había sobrevivido al genocidio, o bien el ciclo había sido interrumpido por completo. La idea de que el ciclo hubiera terminado era tentadora, pero Sozin sabía en su interior que eso no era cierto. Casi como si sintiera la presencia de su viejo amigo, sentía que el nuevo avatar de algún modo lo había eludido y permanecía oculto en algún lugar. El último maestro del aire representaba la mayor amenaza para su nación, por lo que Sozin decidió dejar a su hijo Azulon al mando del ejército, y él se embarcó en una misión de búsqueda para hallar al avatar. Y durante 15 años, Sozin recorrió el mundo en busca de su enemigo, pero jamás pudo encontrarlo, y al final, la vejez finalmente lo alcanzó, por lo que se vio obligado a regresar a su palacio a la edad de 102 años. Y entonces, mientras sentía cómo la llama de su vida se apagaba, pensó en lo que había hecho, y se dio cuenta de que la guerra que había iniciado no acabaría pronto, y que muchos sufrirían antes de que la Nación del Fuego pudiera reclamar la victoria. Pensó también en el genocidio de los Maestros Aire y cómo ello había destruido el equilibrio del mundo. Y pensó en su amigo Roku, a quien había dejado para morir. Sozin había hecho grandes cosas por su nación. Fue probablemente el mejor gobernante que hubo nunca en ese país, pero sabía que la historia no lo recordaría por ello. Sabía que en generaciones venideras nadie hablaría del bien que había hecho, pues solo se le recordaría por haber iniciado la más cruenta guerra de la historia. Y entonces, en su lecho de muerte, Sozin se arrepintió. Se lamentó por el daño que había provocado al mundo. Se lamentó de no haber hecho caso a su amigo. Pero sobre todo, se lamentó de haber elegido la perfección y el poder antes que la amistad, el amor y la felicidad. Y así murió el Señor del Fuego Sozin, quien alguna vez fue un gran gobernante, un héroe para su pueblo, pero que acabaría convertido en un verdadero monstruo y sería recordado como uno de los mayores tiranos de la historia. Si este video te gustó, por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Déjame tu comentario con tus opiniones respecto al tema. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto conmigo y no perderte de las novedades del canal. Puedes encontrarme en Instagram como @ponce.turambar y en Twitter como @lazonafantasma3. Envío también un gran agradecimiento a Races, Rafael Van Rock, Uber Ninja, Greenicat, Gabriel Blake, Joaco Itria y Eduardo Abarca, quienes son los miembros del canal y gracias a los cuales este tipo de videos son posibles. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a los miembros desde tan solo $1 al mes. De verdad te lo agradecería muchísimo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.